Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria a nuestro Padre una vez más por darnos la oportunidad de encontrarnos por medio de esta pantalla. Así que necesito que abras tu corazón allí para que recibas una palabra edificante de parte del Espíritu de Dios. Y ante todo que sea Él una vez más fluyendo sobre mí con tu autoridad, sabiduría y desenvolvimiento. En nombre de Jesús, amén y amén. Déjame leerte que tengo aquí anotado el tema o el título, como se le pueda decir. Dice, vive cada momento con Jesús como que si fuera el último día y disfrútalo. Vive cada momento con Jesús como que si fuera el último día y disfrútalo. Mientras que pude meditar y escribir todo esto que el Señor me dijo, era porque realmente el Señor me estaba dando una enseñanza a mí para impartirla también para ti. Y el Señor me hacía entender la importancia de disfrutarnos el Evangelio. Porque cuando nosotros no nos disfrutamos el Evangelio, vamos a estar frustrados, cansados y literalmente vamos a querer tirar la toalla. Cuando nosotros disfrutamos cada momento, cada etapa, cada estación y cada día con la presencia de Jesús y al lugar que Jesús nos lleva y esos momentos que nosotros deberíamos, en lugar de frustrarnos, de entristecernos, de llorar, de afligirnos, disfrutarlo en su presencia y saber que es una etapa y saber que es una temporada, yo voy a ver las cosas de otro punto de vista. Y el Espíritu de Dios me hacía entender mientras que yo subía el Ávila y yo iba subiendo esa montaña y aquel lugar, y el Señor me decía, mira las personas que vienen hacia atrás tuyo y mira las personas que vienen bajando. Unas ya van rumbo a seguir, a llegar, otras van ya terminando la etapa que literalmente la meta que tenían, que era subir hacia arriba, y otros están allí en camino. Y el Señor me hacía entender la importancia de disfrutarme esa trayectoria del camino, de no correr porque atrás de mí venían gente, pero tampoco de quedarme lenta porque sí, debo de descansar y subir poco a poco, yo algún día voy a llegar, pero tampoco subir en competencia, que la competencia era conmigo misma, que la competencia era exigirme a mí misma, que la competencia es todos los días exigirme de subir cada día o cada etapa o cada pedazo o cada trayectoria de ese lugar, disfrutándomelo, pero sin competir con los que vienen ni atrás ni adelante, sino conmigo misma. Que a pesar que vienen personas que ya subieron y que ya llegaron, yo tengo que seguir disfrutándome la trayectoria y seguir cada paso de ese rumbo de paseo o de la forma de yo poder ejercitar mi cuerpo, es disfrutándome ese momento. Y él me hacía entender esto en el mundo espiritual. Ahora llévalo al mundo espiritual, me decía el Espíritu Santo, llévalo al mundo espiritual y necesito que entiendas que van a haber personas que tienen más años que tú. El simple hecho que tengan 20, 10, 15 años adelantado no quiere decir que tú te puedas frustrar o correr o competir con esas personas porque tengan más dones, porque ayunen más, porque tengan más experiencias sobrenaturales, porque hayan avanzado más. No puedes frustrarte por los que van adelantados, Meteli, pero tampoco te puedes quedar tranquila o relajada porque vas adelantada, porque atrás vengan personas atrasadas. Tú tienes que ir al paso mío, me decía el Espíritu Santo. Tú tienes que disfrutarte cada paso, cada estación que yo estoy permitiendo en tu vida, pero disfrutártelo como que si fuera el día último, como que si hoy es el día que tú me estás permitiendo, hoy es el día que tú estás conmigo, hoy es el día que tú me das la oportunidad de experimentar este proceso. Hoy lo tengo que vivir, hoy lo tengo que disfrutar. No me voy a frustrar porque aquella persona está más adelantada, porque aquella persona ayuna más horas que yo, porque aquella persona ora más horas que yo, porque aparentemente estoy viendo que esa persona va más adelantada. No puedo frustrarme por esas personas que van, como quien dice,
más adelantado, y tampoco me puedo creer o tampoco me la puedo creer que yo voy más adelantado de los que vienen atrás, porque muchas veces cuando voy subiendo, esas personas que vienen atrás me pasan, porque muchas veces esas personas que vienen atrás vienen con más energía que yo, porque en ese momento tienen más energía que yo. Muchas personas que vienen atrás tienen más experiencia que yo y me siguen de largo. El Señor me decía, si tú caminas conmigo al paso y disfrutas ese momento, esa etapa, tú no vas a cansarte, tú no te vas a frustrar y tú no te vas, como quien dice, a sentir, es la palabra, a sentir cansada de la etapa que estás viviendo, porque yo la anoté. Entonces yo decía, Dios mío, es difícil porque a veces uno se frustra. Yo quiero que hoy de verdad te metas en esta palabra que el Señor te va a dar, porque el Señor me hacía entender y yo le decía, Dios mío, es difícil porque a veces uno se frustra porque tú ves a aquella hermana, aquel hermano, aquel apóstol, profeta, evangelista, no sé, y tú dices, Dios mío, mira, ellos han tenido una etapa diferente de experiencia, de sobrenaturalidad, yo también quiero eso. O por ejemplo lo estás usando de esta manera en los dones de sanidad, de milagro, y es hermoso. Uno le da hambre de querer tener eso también de parte de tu presencia. Yo admiro a esos hombres de Dios. Una cosa es que lo admiremos y otra cosa es que nos frustremos o que lleguemos al punto a envidiar para poder querer alcanzar eso, porque cuando nosotros nos frustramos y empezamos a envidiar esa posición o esa manera que Dios está usando a esa persona, literalmente terminamos frustrados y no podemos disfrutarnos el evangelio y nos vamos a cansar cuando terminamos haciendo eso. Pero hay una etapa también que hay personas que se relajan. No, yo voy por aquí, yo voy adelantada, yo voy bien, yo creo que así voy bien. Y literalmente me relajo y viene en ese momento esa etapa de tibiarme, de no avanzar, sino de estancarme. Y no podemos relajarnos. Tenemos que ir al paso de Jesús. Y el Señor me decía, yo doy un paso y tú das el otro. Yo doy un paso y tú das el siguiente. A donde yo vaya, tú vas. Donde yo te diga que te ponga, tú te pones. O sea, eso es como un niño cuando está pequeño. El niño no se va a mover si su mamá no lo lleva al colegio, no lo baña, no lo viste porque tiene 2 añitos, porque está chiquito y porque depende de mamá. Nosotros deberíamos ser como niños delante de la presencia de Dios. Si papá me dijo no, yo me quedo. Yo digo un no. Si papá me dice sí, yo avanzo un sí. Si mi Dios me dice esto, yo tengo que ir al paso de Él, al ritmo de Él, disfrutarme ese momento, disfrutarme esa temporada, sea crisis, sea de bendición, sea de lágrima, sea de llanto, sea de risa, pero tengo que disfrutarme cada estación para yo no vivir como quien dice frustrada, cansada y aburrirme del evangelio. El Señor me decía, vive cada momento de la temporada que yo te estoy permitiendo y vive al paso mío. No te dejes llevar por los que ya van adelante, pero tampoco te frustres en ese momento porque quizás tú estás viendo que muchos van adelante, porque muchas veces esas personas van adelante, pero tú vas a poder llegar a esas personas, o muchas veces hay personas que vienen atrás y te van a sobrepasar, pero no importa, vive al paso mío. Y yo quiero hacerte entender lo que el Señor me puso en Romanos capítulo 9, 16. Porque cuando yo medito y estoy caminando para subir al Ávila, el Señor me hacía entender en ese momento cómo personas literalmente a veces vienen detrás de ti y llegan primero que tú. Cuando tú llegas arriba, tienen rato allí ya descansando o vienen de regreso. Y el Señor me hacía entender, tú tienes que entender que cuando tú comienzas conmigo, no todo el que comienza va a terminar. Y no todo el que literalmente a veces no comienza contigo puede hacer que sí termine contigo hasta la meta, hasta la cima. Entonces necesitamos ir al paso de Jesús para entender el plan y el propósito hacia dónde vamos y no frustrarnos y no sentirnos mal porque aparentemente muchos no están, como quien dice, ganando. Esto no es una competencia. El evangelio no es una competencia, no porque fulanita de tal, imagínate, ora 4 horas y yo apenas oro media hora. Disfrútate esa media hora en la presencia para que el Espíritu de Dios te extienda y te ayude a orar más.
No, pero es que mira, mi Deli, fulanito de fulanita ayuna tantos días y yo no puedo soportar ayunar ni siquiera mediodía. ¿Cómo yo le hago? No te frustres, ve a la presencia y dile, Señor, ayúdame a ir al paso del ayuno que tú me estás exigiendo a mí. Quizás ella pueda aguantar ese ayuno de 3 días, pero tú puedes aguantar uno de un día. Entonces necesitamos ir al paso que Jesús nos está exigiendo a nosotros, porque a pesar que nosotros estemos viendo a esas personas al paso que ellos van, ellos también tienen una meta, ellos también tienen un objetivo y un propósito de exigirse a ellos. Y ahí es cuando nosotros necesitamos entender que la competencia no es con el hermano, con la hermana, cómo va el hermano. Y esto es lo que está pasando dentro de la iglesia, que muchas personas literalmente van, es porque no, yo tengo que ir a cantar, yo tengo que ir a adorar, yo tengo que ir a danzar, porque no, porque fulanita va aquí, el otro va allá. No, esto tiene que ir al paso de que nosotros podamos ir al paso de Jesús. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo decía, Dios mío, gracias, porque de aquí es que salen todas esas predicaciones, de yo tener una conversación con el Espíritu Santo. Y él me dice, esto no depende ni del que quiere ni del que corre. Muchas veces tú y yo no queremos hacer la voluntad de Dios, pero Él nos trae un espíritu de convencimiento para nosotros obedecerle. Y muchas veces queremos correr y hacer tantas cosas y el Espíritu de Dios ya va con calma, al paso mío, a mi voluntad, de esta manera, así, por aquí, no te metas por allá. Entonces dice, ni del que quiere ni del que corre, sino el que yo tenga misericordia. La misericordia de Dios es lo que nos levanta cada día, cada mañana, para que nosotros podamos tener esa fuerza, esa fortaleza y tener, como quien dice, ese ánimo de hacer su voluntad y de seguir sus pasos y hacer lo que Él nos está diciendo o exigiendo para nosotros poder lograr de hacer el deseo del corazón de Dios aquí en la tierra de los vivientes. El objetivo y la meta de todas esas personas que suben a la vela es bajar de peso. Y muchas veces nosotros, el objetivo o el propósito de nosotros en el Evangelio, en la área espiritual, es hacer lo que nosotros venimos a hacer aquí en la tierra, que por la cual nacimos por un llamado y un propósito, listo. Y muchas veces se nos olvida cuando llegamos allá de tanto cansancio, de tantas cosas, que hay algo más allá de bajar de peso. Es llegar arriba, y es lo que nosotros necesitamos entender, que más allá de lograr ese propósito que por la cual nacimos aquí en la tierra, es llegar al cielo y tener nuestra salvación, llegar y tener un galardón. Y eso es lo que necesitamos, que esto no se trata de competencia, ni como canto más, quien danza mejor, quien ayuna más, quien ora más tiempo. Esto se trata de ir al paso con Jesús, hacer su voluntad para obtener ese propósito, pero más allá del propósito terrenal, es obtener la victoria en el cielo, de poder ser salva y ganarme esa corona y esa ropa que el Señor va a poner blanquecida a mí, y ese nuevo nombre igual en tu vida. Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tú ves, a veces hay personas que están dentro de la iglesia, van todos los días a la iglesia, hacen cosas y no avanzan, como de repente viene un pecador, se arrepiente, se humilla ante Dios y de repente tú lo ves exhibido, porque es que no se trata del que quiere, ni el que corre, ni el que está haciendo competencia, ni el que ayuna más, es el de que Dios agarra, le pone la mirada y tiene su misericordia. Y dice la palabra, vamos rápidamente a Juan capítulo 20, y esta es una de las escrituras que el Señor me hacía entender, y te voy a poner en ejemplo esto, cómo estos discípulos nos enseñan a nosotros que nosotros no podemos competir dentro de la iglesia. Tú sabes la cantidad de personas sin identidad compitiendo dentro de la iglesia y no haciendo las cosas para Dios, no agradando el corazón de Dios porque quieren agradar primero a la hermana, al pastor, al líder. Los pastores se honran, pero nosotros no podemos literalmente querer agradar más a un líder que a Dios. Y aquí nos damos cuenta que muchas personas dentro de la iglesia yendo porque el pastor me tiene que ver danzando, porque la pastora me tiene que ver cómo yo canto, porque el pastor tiene que ver cómo yo le adoro a Dios, porque fulanito de tal tiene que ver cómo yo predico. No, esto se trata de cómo tú le tocas el corazón a Jesús, cómo tú vas en obediencia a agradar su corazón.
Esto no se trata de que yo ayune mucho, que yo haga todo en perfección. Esto se trata de que lo que hagas lo hagas voluntariamente como te lo está exigiendo el Espíritu. Muchas veces el Espíritu Santo a mí me ha dicho, hoy no ayunes, no lo hagas. Y muchas veces me ha dicho, métete en ayuno. O sea, es como el Espíritu me exija y me direccione para yo poder ser efectiva en lo que estoy haciendo. No para yo agradar al hombre, ni por competir, ni por hacer las cosas literalmente para agradar a las demás personas. Entonces dice la palabra, Juan 20, verso 3 en adelante, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, me encanta. Eran dos discípulos, los dos estaban corriendo, los dos tenían una meta, los dos querían ir a donde estaba Jesús, los dos necesitaban ver a Jesús, los dos necesitaban en ese momento saber de Jesús. Muchas veces nosotros estamos como los discípulos, tenemos la misma meta, el mismo proyecto, el mismo llamado. Necesitamos correr hacia Jesús, queremos saber dónde está Jesús, queremos su presencia, pero el problema de nosotros es que agarramos el evangelio para competir y el evangelio no es para competir. Esto es para ir al paso de Jesús, que las decisiones y el paso que yo esté dando es lo que Él me está exigiendo, no por lo que yo estoy viendo hacia la demás persona. Dice la palabra que ellos estaban corriendo juntos y dice, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Dentro de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y también vio allí las vendas y además vio que las telas habían servido para envolver la cabeza de Jesús. No estaban junto a las vendas, sino que enrollaba puesta para aparte. Aparte que el discípulo amado corre en ese momento, Juan corre primero y estaba apurado, estaba ansioso, quería llegar primero porque quería saber por el cuerpo de Jesús, quería entrar. A pesar, dice la palabra, que él entró, no hizo lo que hizo Pedro. Cuando Pedro se queda atrás, aparentemente Pedro queda atrás, está atrasado, pero aparentemente el otro va corriendo y este va quedando atrás. Vamos a decirlo así, el otro corría más, el otro tenía más agilidad, más energía, o tenía más ansiedad, o quería saber más de Jesús. Pero vemos aquí que entró al sepulcro. Él también, anterior dice, se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. O sea, él llegó, pero no aterrizó a ver completamente lo que estaba buscando. Pero dice la palabra que cuando Pedro entró, él sí entró y vio en ese momento, o sea, se metió al sepulcro a ver realmente qué era lo que estaba pasando, dónde estaba el cuerpo, y empezaron a ver los lienzos y en ese momento las telas. Y ahí vemos la manera que lo que no hizo Juan, que llegó primero, lo hizo Pedro, que venía atrás. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos ver aquí una enseñanza tan grande y maravillosa en la diferencia de dos personas que iban a la misma meta, tenían el mismo objetivo, estaban juntos, era el mismo plan, era el mismo propósito, pero a pesar de todo, que uno corrió adelante, no hizo lo que el que hizo atrás? Entonces ahí es cuando nosotros, el Señor me hacía entender que la misericordia nos alcanza, que cuando Dios quiere hacer algo contigo, que cuando Dios quiere trabajar contigo, y cuando Él quiere hacer cosas, cuando Dios quiere hacer cosas contigo, que quizás no tiene que hacer con las demás personas, Dios va a alcanzarte, Dios va a agilizar, Dios va a guardarte, Dios va a protegerte, Dios va a proveerte y Dios va a hacer las cosas a su manera, que lo que no hizo el que literalmente estaba corriendo, lo vas a hacer tú, que aparentemente vienes atrás, que aparentemente muchas veces te frustra, que aparentemente dices, no tengo la misma energía, no tengo la misma fuerza, no puedo ir a la agilidad que va esta persona. Algo que el Señor me hizo entender, y es esto que te lo quiero hacer entender. Nosotros no podemos compararnos con muchas personas que quizás tienen 15, 20 años en el Evangelio, porque muchas veces nosotros nos frustramos con esas personas y nosotros los admiramos y decimos, Dios mío, qué hermoso tú
puedes usar esa persona, maravilloso, yo quisiera tener eso, yo quisiera que tú me uses así, pero no podemos, una cosa es admirar y otra cosa es frustrarnos por querer eso ya, porque nosotros no podemos comparar 5 años del Evangelio con 20 años, jamás, porque esas personas han rendido y su tiempo, su dedicación, mientras que tú y yo estábamos en una discoteca, mientras que tú y yo estábamos haciendo miles de cosas malas, estas personas ya tenían ratos rindiéndose, apartándose del mundo, haciendo la voluntad de Dios, dejando de vivir para ellos, para vivir para Cristo. Y no podemos nunca compararnos con ese tiempo que esas personas tienen, como quien dice, rindiendo su vida completamente hacia Dios. Los resultados de nosotros no pueden ser los de ellos, aunque quisiéramos, porque al final esto es como Dios quiere usarte y al ritmo de los pasos que Dios quiere llevarte. Es como yo recibí esta enseñanza a medida que subía y el Señor me decía, tú tienes aquí 2 meses, ¿verdad? Subiendo. Estas personas tienen más. Aquí hay personas que tienen 3 años porque crearon esa disciplina de subir esta montaña. Y la agilidad de subir estas montañas, ellos, no es la misma agilidad tuya. Jamás, por más que quieras o por más que lo intentes, no lo vas a poder, me decía el Señor. ¿Sabes por qué? Porque ya saben cómo subir, la estrategia, la energía, ya saben, esto para ellos es pan comido porque lo suben todos los días, apenas tú estás comenzando a subir y apenas conocer. Y ahí es cuando el Señor me hacía entender, ahora llévalo al mundo espiritual. Ahora llévalo al Evangelio, ahora llévalo a esas personas que tienen ya esos ministerios grandes, esas personas que ya tienen 12 años y han avanzado y yo les he dado iglesia, les he dado don y les he dado talento. Tú tienes que ir al paso mío. ¿Para qué? No te canses, para qué no te frustres, para que entiendas y comprendas que es al paso mío. Tremenda enseñanza el Señor me hacía entender. Y aquí me llevó esta palabra y me hacía entender. Mira cómo Juan sale corriendo. Él iba con Pedro, él iba en ese momento junto, tenía la misma misión, iban a buscarme, iban a verme y querían saber de mi cuerpo, sí. Pero a pesar que Juan corrió, vemos aquí que cuando Pedro lo alcanza y llega, relajado, yo me imagino a Pedro caminando normalito, y me imagino ese Juan corriendo, desesperado, porque quería ver el Mesías, porque quería saber del cuerpo, aparentemente ya había resucitado, ¿qué pasó? No lo sé, pero él corría y el otro iba al paso. Y cuando llegó, el otro se paralizó y se quedó viendo, pero cuando llegó Pedro, siguió de largo. Entonces ahí entendemos que literalmente hay cosas que quizás los que van adelante no lo han visto y tú que vas atrás sí lo vas a ver. O quizás yo voy corriendo y voy agitada y voy haciendo las cosas corriendo y el que viene atrás me pasa. Entonces necesitamos el día de hoy ir al paso de Jesús. Porque cuando vamos al paso de Él, nosotros no nos vamos a frustrar, no vamos a envidiar, no vamos a estar acelerados, no vamos a estar corriendo, sino que voy al ritmo de lo que Jesús me está exigiendo. ¿Qué es lo que Jesús te está exigiendo? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el nivel siguiente? Yo soy de la que digo, bueno, Señor, ya pasamos este proceso, ya viví esto, esta temporada. Y siento en mi espíritu cuando viene una nueva temporada y una nueva etapa. Entonces digo, bueno, siguiente nivel. Aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Como cuando tú estás trabajando en una empresa, esto, bueno, ya terminé aquí limpiar, y eres nueva. Y le preguntas a tu jefa, a tu líder ahí en el trabajo, y le dices, bueno, ya yo hice esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que viene? Dicen, bueno, ahora vete para esta área, ahora métete por allá. Así es que tenemos que ir con Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debo hacer? O sea, tu mirada tiene que estar en Él, a escuchar su voz. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? Ayúdame. Quiero ir a tu paso, no quiero perder tus pasos, no quiero perderte de vista. Necesito agarrarte más fuerte, necesito que me ayudes. Dice la palabra aquí. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolverle la cabeza a Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrolladas y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y yo dije, ya había llegado uno, ya había visto todo, ya sabía todo.
pero volvió a entrar. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que esto no es, se trata de competencia, de correr, porque Dios pone y quita al que tiene que poner, Dios alinea, Dios une propósito, a pesar que tú tengas 20, el otro tenga 5, el otro tenga 3, esto no se trata de correr, esto no se trata de frustrarme, esto no se trata este ya tenía rato, ya había entrado, y cuando aparentemente ellos llegan no había nadie, pero ya había visitado, como quien dice, el lugar donde estaba Jesús, allí en el sepulcro, y vemos la manera que después vuelve a aparecer. Hay personas que en nuestra vida que van a desaparecer y otros vuelven a nuestra vida y otras veces se van a volver a ir porque es así. Y ahí fue cuando el Señor me hizo entender, por más que en un proceso tú quieras que haya personas en tu vida, no van a estar. Porque cuando José vivió su temporada de proceso, lo vivió solo. Y cuando José recibió, como quien dice, esa victoria y fue gobernador, fue que aparecieron sus hermanos, fue que apareció su papá. Y hay personas que literalmente en tu proceso no van a estar como otros sí van a estar, otros se van a ir, otros van a volver. Pero lo importante aquí no es entender, lo importante es caminar en obediencia y seguir el paso a Jesús para que no te aburras del evangelio, para que no te aburras hacia donde Jesús te está llevando, para que no te canse, para que no te irrites de esto, sino para que digas, yo estoy entendiendo lo que el Señor está haciendo en mi vida, porque no he perdido la vista de Él. Muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia mirando la vida de Dios, mirando la vida del hermano, de lo que Dios está haciendo al otro. Y fijándose en lo que Dios está bendiciendo al otro. El tiempo de ella es recibir la bendición. El tiempo tuyo es el desierto. El tiempo de aquella es estar avanzando en esa área. El tiempo tuyo es de avanzar de este lado. El tiempo de aquella persona en ese momento es de recibir lo que está recibiendo. El tiempo tuyo no es de recibir nada. Entonces cuando tú miras la vida del otro y la vida del hermano, tú te vas a frustrar porque tú dices, ¿por qué Dios a mí no? Porque Dios está conmigo, porque Dios todo esto, y Dios dice, pero ¿por qué te molestas? Que la etapa de ella es esa, y la etapa de él es esta, la etapa tuya es esta, y tienes que saboreártela porque si no te vas a frustrar y te vas a ir. Entonces es como que Dios esté bendiciendo a fulanito de tal, le esté dando su provisión. El tiempo de cosecha de esa persona es ahora, el tiempo tuyo puede ser más adelante. Entonces hay que entender que tenemos que ir al paso de Jesús, no al paso de la hermana, al paso del hermano y al paso mío. Ni siquiera el paso mío, es al paso de Jesús para no frustrar. Y vivir el evangelio como que si hoy fuera el último día. En disfrutármelo, vivir con Él, saboreármelo, decir, ¿sabes qué, Señor? No voy a mirar ni a la derecha ni a la izquierda, voy a mirarte a ti para seguir. Dice la palabra, allí, él también vio allí las vendas, esto ya lo leímos, se enrollaba por parte, entonces, El que había llegado primero al sepulcro le vio lo que había pasado, sí, y creyó, pues todavía no había entendido lo que decía la escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa, y aquí vemos la manera que nos expresa la palabra, que el que había llegado primero y que había en ese momento entrado, que fue Juan en ese momento, acuérdate que él fue el que corrió, acuérdate que fue el que se agilizó, pero a pesar de que él corrió y se agilizó, Pedro lo alcanzó. Y lo que él no hizo, lo hizo Pedro, que fue entrar y como quien dice, averiguar más de lo que había pasado con el cuerpo de Jesús que ya no estaba. Y ahí él, a pesar, Juan, que no entendía y que no se acordaba en ese momento que él tenía que resucitar, mira lo que dice. Y creyó, pues todavía no había entendido. Él creyó en ese momento, pero no había entendido lo de la escritura, que él tenía que resucitar. Entonces nosotros necesitamos entender y acordarnos de las promesas, de lo que Dios nos habla, porque él no entendía, creía, pero no entendía, pero Jesús les había hablado que él tenía que resucitar. Y muchas veces a nosotros se nos olvida literalmente
que Jesús nos habla, nos da promesa, y lo que nos va a dar la fuerza a nosotros en cada estación y en cada temporada es que tenemos una promesa, tenemos una palabra, cargamos una palabra y que tenemos que ver esa palabra cumplir en nuestras vidas. Y el objetivo es llegar, y el objetivo es perseverar para poder obtener ese propósito también aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y nosotros necesitamos ir al paso de Jesús sin competir, porque fulanita de tal ayuna no sé cuántas horas y tantos días, pero yo ni siquiera puedo y me frustro porque no. Yo conocí una persona que literalmente se alejó de la presencia de Dios por eso. Se alejó. Y yo recuerdo que yo le decía, pero no te frustres, porque Dios sabe cómo mostrarte, cómo mostrarse hacia tu vida y cómo mostrarse a mi vida. Y cómo hacer contigo y cómo trabajar contigo y cómo no trabajar conmigo. Y igualmente siempre renegaba de Dios, se molestaba con Dios porque aparentemente no le agradaba cómo Dios se le manifestaba. Y se frustró y terminó alejada de la presencia de Dios. Entonces no deberíamos hacer así, porque entonces estamos viviendo un evangelio de competencia y no de disfrutarnos la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 17 verso 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba diciéndole a David, tú no vas a poder con esta batalla, tú no vas a poder con esto. Pero ahí nos damos cuenta que es lo que dice el Señor en su palabra, que esto no es para el que corre, ni para el que realmente depende de su propia fuerza, sino para el que Dios tiene misericordia. Esto no depende para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Dios en ese momento escogió a David. David ni sabía que tenía que enfrentar a Goliat. Él simplemente fue Yo me imagino a David diciéndole, bueno papá, dame la comida, dame lo que le voy a llevar a mis hermanos, agarra su mochilita, su bolsita y se va. Y cuando llega, ve a aquel bululú. Esta gente tenía rato en ese pleito, esta gente tenía problemas en ese pleito. Mira, no sabían qué hacer con Goliat, tenían miedo, temblaban ante él, hasta el rey Saúl. Y en ese momento llega David a llevar una comida simple. Iba al paso de Dios. Iba al paso. Él tenía ya rato peleando con osos y leones donde nadie lo veía en el secreto. Me imagino que David tenía un rasguño por aquí, un rasguñito, marcas, cicatrices donde el león o el oso le buscaba de arruñar para comérselo, pero él los vencía, ya tenía experiencia. Y cuando va a ver a Goliat dice, esto para mí es un pan comido. Esta gente está llorando, está pataleando, esto para mí es un pan comido. Y aquí nos damos cuenta cómo él vence a David, porque nunca fue su competencia con nadie. Él sabía lo que tenía, él tenía identidad, él sabía con quién contaba, él sabía quién era Dios, él sabía cómo caminar en obediencia y él dice, listo, yo voy con esto. Y Saúl le dice, sabes que tú no vas a poder, porque este tiene experiencia, tiene rato peleando, tú eres un muchachito, tú no sabes pelear contra este gigante. ¿Y quién lo venció? Fue David. ¿Por qué David vence a Goliat? Porque David sabía quién era Dios, con quién contaba, que caminaba al paso, que no era con su fuerza, que no era con su voluntad humana. David iba al paso de Dios. Y David llegó ahí, fue con un propósito, no por coincidencia. Que tú y yo podamos ser como David, que podamos vencer lo que Dios nos diga y que entendamos en nuestra vida cuál es el tiempo y entender la temporada de nuestra vida. No te frustres, no te sientas mal, no te sientas frustrado o frustrada porque fulanito está venciendo a Goliat y tú no, porque fulanito de tal está recibiendo la cosecha como José y tú todavía no. Necesitas entender la estación. Yo me imagino a José en la cárcel, en la casa de Potifar, cuando sus hermanos lo vendieron. Me imagino empezar desde cero en una tierra ajena. Me imagino estar como esclavo, vendido, allí sin papá, sin mamá, sin familia. ¿Cómo se sentiría? Pero entendió su estación y va al paso de Dios.
estaba entendiendo su momento. Entonces, ¿qué hacía José? Corriendo, no, tengo que correr, porque a mí me dijo Dios que yo iba a ser gobernador y que yo iba a vencer a mi familia. No, José dijo, me tocó la cárcel. Me levantaron un falso testimonio, tengo que saboreármelo. Tengo que vivir en esclavitud, tengo que saboreármelo. José se saboreó la temporada para llegar a la cima. David se saboreó la temporada de estar escondido, donde nadie lo conocía, donde los leones y los osos lo arruñaban, pero él les quitaba la cabeza y los desguazaba. Y nadie lo sabía, nadie grababa, nadie sabía de David, pero ahí Dios estaba formando al rey David. Cuando ve a Goliat dice, yo puedo con este hombre porque yo peleo con animales más salvajes y yo puedo vencerlo. Pero él sabía que no era con su fuerza, que él iba al paso de Dios. Cuando tú vas al paso de Dios, cuando tú sigues los pasos de Dios, cuando tú vas al paso de Dios y te disfrutas esa temporada. Mira, David se estaba disfrutando la temporada de servicio. ¿Cuál era la temporada de servicio? De agarrar su mochilita y de servirle a sus hermanos y de servirle a su papá. Le hacerle caso al papá de ya llevarle la comida a sus hermanos. Y si él no se disfruta esa estación, él no mata a Goliat. Entonces hay que entender de disfrutarnos la temporada para nosotros poder vencer y poder llegar a la cima a donde Dios nos quiere llevar. Y más allá de lo que terrenal es lo que tenemos allá arriba, un galardón. Entonces necesitamos el día de hoy no ver el evangelio como una competencia y disfrutarnos cada estación, ir al paso de Jesús. Yo estuve anotando aquí, amor, porque te lo voy a anotar. Cada paso que des con Jesús puedes aprender, saborearlo, valorarlo y cuidarlo. Que la competencia no sea con nadie, sino contigo misma o mismo. Que cada paso que des sea siguiendo el de Cristo, no el del hombre. Que a pesar que muchos vayan adelantados y al parecer tú quedes atrás, no te frustres, porque las experiencias de ellos no serán las mismas tuyas. Todo esto lo anoté porque el Espíritu Santo me ayudó. Y a pesar de que vayan adelantados, que vayas adelantada, no quiere decir que eres superior a los demás, de los que vienen atrás. Nunca te creas superior porque tú ayunas más, porque tú oras más, porque tú vas más arriba que otro, porque tú no sabes que el que viene atrás también te puede sobrepasar. Entonces, no se trata de tener envidia, de competencia, porque cuando tú ves el evangelio, literalmente al paso de Jesús, tú vas a sentir satisfacción por esa persona, no envidia, y frustrarte porque va adelantándote supuestamente. No debes frustrarte ni tirar la toalla en el camino con Jesús. Y para terminar, vive cada momento con Jesús como que si fuera el último día y disfrútalo. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Y recuerda que el paso que tienes que dar es el paso que Jesús te está guiando y orientando. Bendiciones.